Bueno, este es un tema un poco bravo, porque hablaremos de la casa de leprosos en la Edad Media. La misión de Alejandro se había cumplido, parece que convocó un concilio para indicar qué había que hacer con los leprosos de la Europa cristiana. Y los leprosos temblaban. Finalmente se ordenó que estas personas debían ser segregadas en viviendas especiales. Entonces los leprosos comenzaron a ser apartados en lugares que recibieron el nombre de lazaretos. Lazaretos por Lázaro, que según se supone había padecido esa enfermedad. Tuvieron prohibido asistir a ceremonias religiosas en cualquier iglesia y se decretó también que los leprosos muertos no debían ser sepultados en tierra consagrada. Cuando entraban a un lazareto, debían jurar que no intentarían salir, ni siquiera mirar por encima de los muros, ni trepar a los árboles para hablar con sus conocidos, para quejarse de su estado. Unos años más tarde, se ordenó que debían usar ropas especiales y al ingresar a los lazaretos tenían que legar a las autoridades del lugar 2/3 de su riqueza, araca. Te mandaban por leproso al lazareto y vos tenías que darle 2/3 de tu riqueza a las autoridades. Y perdían los leprosos el derecho a heredar. Naturalmente fueron muchos los casos en que segundones o parientes lejanos acusaron falsamente de lepra a un hermano o primo mayor para quedarse con la guita del tipo. Cuando el acusado se presentaba para que se verificara su salud, el funcionario, cómplice, dictaminaba que la enfermedad existía, lo untaban al funcionario. Decían, che, funcionario, hay un Diego para vos, si decís que fulano tiene lepra y vamos y vamos. Mejor dicho, no vamos y vamos. Un Diego para vos y el 90 para mí. Vamos y vamos, decía el funcionario. Así que lo mandaban al lazareto al tipo y le quitaban los derechos de primogenitura o los que fueran. Hay que decir que recién en el año 1363 apareció un libro de Guy de Chauliac, en donde había una lista de las marcas distintivas de la lepra. Pero antes la gente tocaba de oído, cada tipo que le veían la cara así le decía, está leproso. Antes el diagnóstico, como dije recién, lo hacía cualquiera. Y en verdad es que los magistrados no eran muy precisos y a veces eran venales. Todos estos padecimientos y prohibiciones fueron poca cosa comparados con los hechos de 1321 en Francia. Allí estaba el rey Felipe V el Largo, y pues Felipe convenció al Papa Juan XXII para respaldar la recaudación de un diezmo especial, de un Diego, como diría usted, para financiar una campaña en el Oriente. Y estaban preparando esta nueva cruzada cuando llegó un día a la corte, que por entonces estaba en Poitiers, un extraño informe. Llegó un extraño informe. Se le dijo a Felipe V que se había descubierto un complot en el que participaban cientos de leprosos. Un complot de leprosos. El informe sostenía que unos jefes leprosos de los lazaretos del norte del país se habían unido mediante cartas en clave y mensajeros pagos y habían decidido ajustar cuentas con el pueblo de Francia, haciendo que todo el reino se contagiara la lepra. Extraordinario el informe. Para ello, envenenarían los pozos y los ríos con sus despojos, y cuando los habitantes de Francia fueran todos leprosos, extraordinario, ¿no? Los confabuladores dominarían la región, no se sabe cómo. Para enfrentar esa extraña conspiración, algunos funcionarios se reunieron con Felipe V. Y entre estos estaba el obispo de Palmiers, Jacques Fournier. Se supuso que el rey de Granada y miembros de la comunidad judía expulsada de Francia estimulaban aquel complot. Bueno, por la razón que fuere, Felipe V, que estaba medio loco acá entre nosotros, actuó como si aceptara la realidad de aquella conspiración, que naturalmente era falsa, imagínense. Y así, en un decreto firmado el 21 de junio de 1321, Felipe acusó a los leprosos de lesa majestad y ordenó que los juzgaran a todos. Y los culpables serían quemados en la hoguera. El 18 de agosto se lanzó otro decreto que ordenaba que la tierra fuera purificada de la putridez de los fétidos leprosos.
Y así, convencidos de que el rey hablaba en serio, miles de enfermos huyeron por las montañas, muchos huyeron a Aragón. Y allí en Aragón descubrieron que el rey Jaime II de Aragón también creía en la conspiración y había ordenado el arresto de los fugitivos que entraron en su reino. Se produjeron matanzas espantosas. Dicen las crónicas que en Rouen los leprosos fueron exterminados más por el pueblo que por la justicia seglar, como suele suceder. En otras partes, el papel de los funcionarios fue más evidente. En un castillo, un señor encarceló a 13 enfermos y los torturó durante 16 semanas antes de entregarlos a una turba que los mató. Bueno, total, los muertos fueron unos 3.000. Y no fueron más, porque a lo mejor no estaban leprosos. Años después, Jacques Fournier, aquel obispo de Pamiers, que había decidido junto a Felipe el Largo la casa de los leprosos, ascendió al trono de San Pedro, fue papa, como Benedicto XII. En 1338, preocupado el papa por el destino de su alma, confesó y admitió que los leprosos muertos en 1321 eran inocentes y que la conspiración había sido un invento de burócratas intrigantes. Pero en verdad, y termina la charla, la otra cosa que yo les quiero decir es que Felipe V el Largo murió loco y apestado, no sé si leproso, pero víctima de una extraña peste, a los 28 años.